comenzamos entonces nuestro encuentro tutorial de hoy. Muy buenas tardes, noches ya. Como decía Francisco, ahora qué milagro que hoy no llovió, porque casi siempre nuestras tutorías de los jueves han estado pasadas por lluvia, pero está haciendo mucho frío. Quiero darles la bienvenida entonces a nuestro el penúltimo ya encuentro tutorial, porque ya dentro de 8 días, ahora estaba contando aquí antes de comenzar el encuentro tutorial, de que dentro de 8 días estaremos realizando nuestro examen final. Hace 8 días se dieron cuenta que terminamos con todo lo del el documento como nos lo pedían. Avanzamos mucho porque ustedes dejaron avanzar y entonces hoy vamos a dar paso a todas las sustentaciones de los problemas ambientales que más afectan hoy en día a la humanidad. Hoy entonces vamos a comenzar ¿con quién es que va a comenzar? Con Angélica. Angélica nos va entonces a sustentar el trabajo que ella realizó sobre la capa de ozono. Quiero que le pongan mucho cuidado porque este es un tema bastante importante para todo lo que es uno de los problemas grandes de la humanidad. Entonces voy a colocar aquí la ventanita. Vamos a ver, aquí no me aparece todavía, capa de ozono. Ahí sí ya debía aparecer. Entonces, listo, señorita, ahí está toda para que comiences. ¿Ya la están viendo? No, yo no la veo. Ah, sí, ya. Listo. Sí. Bueno, entonces bien Bueno. pueda. Bueno, buenas noches, compañeros, profe. Buenas noches, Angélica. Yo les voy a hablar un poquito de la capa de ozono. Bueno, a ver. La capa de ozono, pues se encuentra dentro de la atmósfera. Funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. Se dice pues que la capa de ozono es una capa muy frágil de gas. Protege a la Tierra de toda la parte nociva de los rayos solares, de los gases, y por consiguiente pues ayuda a perseverar la vida del planeta. ¿Qué importancia tiene la capa de ozono? La capa de ozono pues es fundamental para la vida en la Tierra, ayuda a actuar como escudo de la radiación solar. Es una capa pues que está en el aire y es una especie de filtro que igual es la que se va destruyendo con ciertas sustancias que el mismo hombre ha creado, ¿sí? ¿Qué pasa con esta destrucción de la capa de ozono? Pues se le llama el agujero de la capa de ozono. ¿Qué es el agujero de la capa de ozono? Es la reducción de la cantidad de ozono en dicha capa y permite la entrada de grandes cantidades de luz ultravioleta en nuestro planeta. ¿Cuáles son las consecuencias de este agujero de la capa de ozono? Pues son mayor radiación ultravioleta, pues este agujero que genera es perjudicial para la salud de los seres vivos, de los animales, de las plantas. En los humanos pues genera cáncer de piel, problemas de cataratas en los ojos y pues otras consecuencias como tal. ¿Qué pasa con este agujero, con este agotamiento de la capa de ozono? Como les indicaba, pues afecta a los seres vivos, también las plantas, las cosechas se ven afectadas, los bosques. ¿Por qué se ve esto? Porque cambia la composición química de las plantas y que genera. ¿Y qué pasa con esto? Pues se van disminuyendo todas las cosechas, disminuye, digamos, la calidad de las plantas, o pues, de las mismas cosas que nosotros comemos, digamos los tomates, las papas, todo esto, disminuyen su calidad, ya que entran en radiación y pues todo esto los afecta. También los mares, dígame, profe. Angélica, quiero hacerle un aporte ahí pequeñito que dijiste Sí. algo muy importante y para que el grupo lo sepa. Porque se ha convertido en uno de los problemas ambientales de la humanidad. Angélica muy bien lo decía, porque los rayos ultravioletas, al no haber esta capa de ozono, están entrando de manera directa sobre la corteza terrestre.
Y en especial, por ejemplo, nosotros los humanos ha habido un aumento pero considerable de cáncer de piel. ¿Por qué? Porque a pesar de todos esos bronceadores, no sé si han notado los que usan bronceadores, que cada vez suben el HTU, UTP, bueno, no me acuerdo cómo es que es el datico ese, suben cada vez más de 40, ya vamos en 60, y a pesar de que la gente se echa el bronceador, ustedes los han visto que en San Andrés o cuando han ido a Cartagena a la costa, eso es horrible ver la gente cómo se expone, y sabiendo de que en la misma playa le dicen a uno, que de 11:30 de la mañana hasta 3 de la tarde no es recomendable recibir la luz del sol, o sea, recibir, hay gente que se expone, hay niñas que me tocó ver hace poco en San Andrés que son en las piscinas y se echan y ellas creen que están protegidas con el bronceador y Dios mío, cómo se paran que mejor dicho uno, al otro día las ve uno en el pasillo caminando que no pueden caminar de lo quemadas que están. Entonces, este ha sido uno de los aspectos donde más se ha visto perjudicado ese aumento de cáncer de piel en muchos de los humanos. Sigue, Angélica. Bueno, sí, entonces, pues es todo esto, el daño en la capa de ozono, pues como les indicaba, pues las plantas, también los peces, los camarones, todo, o sea, toda la fauna y flora, ¿no? También, ¿qué afecta este agujero? Pues se dice que los materiales también de construcción, como son la pintura, el caucho, la madera, estos se degradan muy fácilmente por esa radiación, pues por la mayor radiación. Sí. Cuando están a la intemperie, pues obviamente están mucho más afectados. Aumenta pues la temperatura, los daños solares, y pues también eso se ve representado en pérdidas en mucho dinero. Sí. Y hay Bueno, un efecto que son también los aerosoles, son los que más daño han hecho a esa capa de exactamente. ozono. Bueno, bien, Sí, puede que ahí está la otra diapositiva para que la lea. bueno. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno que se forman y se destruyen en las capas altas de la atmósfera por efectos de la propia radiación. Eh, el desgaste de la capa de ozono. ¿Cómo se desgasta la capa de ozono? Pues se desgasta por la emisión de gases químicos, esos gases pues generados en fábricas, en procesos industriales, y también por los clorofluorocarbonatos. ¿Cuáles son esos? Pues como usted lo indicaba, profe, los aerosoles, también esos están dentro de las neveras, dentro de los aires acondicionados, en procesos industriales. Se dice que esos clorofluorocarbonados tienen una capacidad para supervivir en la atmósfera entre unos 50 y 100 años. Muy bien. Eh, estos son conocidos con una sigla que es la CFC, y pues son se le dice que es el mayor culpable del agujero de la capa de ozono. ¿Qué pasa con ellos? Pues, ¿por qué afectan tanto la capa de ozono? Porque se dice, tienen cloro, y el cloro es un elemento muy activo que al reaccionar con el ozono lo destruye, y entonces impiden también la formación como tal de este. Muy bien. Los daños pues que de esta radiación ultravioleta, ¿cuáles son? Pues como usted lo indicaba, profe, el cáncer de piel, las cataratas, los daños en los ojos, el sistema inmunológico, el envejecimiento prematuro y el cáncer pues de piel, como se los indicaba, que siempre estamos expuestos, como usted lo decía, así sea con bloqueador solar, eso no hay como una protección total, y pues Y todos miren, contribuimos a ese mismo daño. Y miren ahí en ese cuadrito que tú tienes, debilitamiento del sistema inmunológico, porque no solamente es la vejez, lo de la edad, sino mire todas las otras cosas que tiene. Bien pueda leerlo. Ese ¿Qué, profe? debilitamiento, ahí el cuadrito del debilitamiento, mire, afecta el estrés, la Ah, sí. contaminación, las deficiencias nutritivas, los parásitos, los Ujú. defectos genéticos, la edad, los agentes cancerígenos, hay un aumento increíble de los agentes cancerígenos, bacterias, toxinas, virus, todo eso afecta el sistema inmunológico. Sigue pues, sigue. Bueno, esos son los daños pues de la radiación. ¿Cómo podemos hacer pues para evitar pues para no
para no dañar la capa de ozono, pues la idea es no comprar spray, aerosoles, pues ya que estos como tal afectan. Los extintores, se recomienda usar, pues evitar el uso de extintores, no comprar pues todos estos materiales, aerosoles, todos estos clorofluorcarbonados, también hacer un muy buen mantenimiento a los aires acondicionados, sustituir los focos porque ya pues pueden seguir funcionando, pero ya después de cierto tiempo también generan este problema con respecto a la capa de ozono. Y pues también se recomienda disminuir el uso del automóvil. Ustedes han visto cómo está Europa. Europa cambió totalmente. Ellos sustituyeron todo lo que fue la energía. Es más, en este momento hay un programa para tratar de implantar en toda Europa lo de la energía solar. Y además de eso, están promoviendo, pero harto, esto le gusta a Francisco, el uso de la bicicleta. Es más, hay unos beneficios, principalmente en los Países Bajos, en Bulgaria, en Bélgica, en Holanda, que es uno de los Países Bajos, Bélgica también es un país, Luxemburgo, la misma Alemania, en la misma Francia, para que todo el mundo vaya al trabajo, pero en bicicleta, tratando de disminuir ese uso del automóvil, porque no solamente produce contaminación ambiental, sino también por el dióxido de carbono, sino también que nos afecta directamente entonces la capa de ozono. Bueno, muy bien, sigue Angélica. Bueno, y ya pues por último, pues la capa de ozono, pues la idea es tomar conciencia del daño que nos hacemos a nosotros mismos, porque igual pues no solo es el ambiente, sino que pues nuestra salud, pues la de nosotros, la de nuestros seres queridos, entonces todos podemos contribuir con un granito de arena, pues como les indicaba, con cosas tan básicas como no comprar aerosoles, todas esas cosas, ¿sí? Acá hay algo, pues que el día 16 de septiembre se conmemoró pues como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Sí, señora. Porque se generó pues ese día, porque se generó un acuerdo, se hizo un acuerdo que se llama, o un protocolo que es llamado Protocolo de Montreal, que es un acuerdo ambiental internacional con el cual se intenta, bueno, la idea de ese protocolo es proteger la capa de ozono y pues eliminar el uso de sustancias que la agotan. Muy bien, excelente, muy Listo, bien, profe. muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, voy profe, entonces gracias. aquí. Muy bien, ¿alguno de los estudiantes quiere hacerle alguna pregunta a nuestra compañera en relación al tema? Es un tema muy importante y ese de la capa de ozono, cada vez ese orificio en nuestra atmósfera se ha hecho más grande. A pesar de que en los últimos años lo hemos recuperado un poquito con el control de aerosoles, esto sigue desproporcionadamente y se ha vuelto mucho más grande y está más que todo ubicada sobre la Argentina, la Patagonia y lo que es Australia. María Valentina, bienvenida, y por ahí ya había llegado otra compañera. Bueno, entonces voy a seguir. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta a Angélica para yo seguir con Francisco? Bueno. Profe, ¿puedo cambiar de turno con el que va con la tercera exposición? Es que no he terminado Bueno, de darle la comida a mi hijo, entonces a que Profe, bueno, la haga ¿puedo otro yo? compañero. bueno. Valentina, ¿cuál es el tuyo? Las islas de basura. Eso, yo Ah, sigo pero después de tú no, Valentina entonces. ya me lo mandaste, o lo vas a exponer ahí Eh, mismo. yo lo pongo acá, profe. Pero sí, ya se lo envié, creo. Bueno, entonces hágale pues Valentina. Y luego sigo con Karen y después dejamos a Francisco entonces de último. Listo, hazle pues Bueno. Valentina. Bien pueda. Ahora aquí de compartir eso. Ahora sí. Ay. Pilas con esto, que es la forma como la naturaleza nos da y nos enseña a nosotros educación ambiental. La misma naturaleza. Este tema es muy lindo, el de las islas de basura. Ya se ve, profe. Ya está entrando. Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, las islas de basura. Yo
Yo creo, profe, que todos sabemos pues que nosotros tenemos el mar lleno de basura y pues no es nada nuevo y que esa basura, la gran parte pues equivale a plástico. Es muy Valen, triste. devuelve la diapositiva al comienzo, que está en la segunda, ponla en la primera, para que las veamos, está en la 8, Oh, colócala en la este, primerita. Eso, islas de basura, ahí quedó bien, bien ya pueda. queda. Bueno, entonces es muy triste pues ver ahora que ya no nos sorprende todo lo que vemos en televisión, que vemos imágenes de playas llenas de desechos o animales atrapados en mallas o que parte de los peces que comemos tienen el estómago pues lleno de plástico. Bueno, en fin, todo esto se nos volvió algo como algo muy normal y no estamos haciendo pues nada para cambiarlo. Entonces, ¿qué son las islas de basura? Las islas de basura son zonas del océano que se caracterizan por tener concentraciones muy altas de plástico y de otros desechos que son atrapados en las corrientes de los giros oceánicos. Aunque algunas instituciones y unos grupos aseguran que el término islas de basura no es apropiado, pues ya que se trata más de una concentración de microplásticos que están suspendidos en columnas bajo el agua. Y también aclaran que estos parches están en constante movimiento y no se pueden pues caminar sobre ellas como se podría hacer en una isla pues normal. Hay cuando estaba hablando, usted nos contaba, profe, que las islas de basura, pues nos hablaba de las islas de basura. Yo la verdad nunca había escuchado pues nada sobre esto. Apenas me enteré ahorita que me puse pues a investigar. Y yo pensaba que las islas de basura eran pues de pronto playas o una isla llena de basura. Pero pues ya me entero que no, que es basura flotando en el mar. Bueno, una directora pues de un programa de desechos marinos de una institución, ella dice que habla pues del error común de la gente que llaman las islas de basura, que esto provoca pues la idea de algo homogéneo, como lo pensaba yo, pero en realidad pues si fuese algo homogéneo y macizo sería muy fácil de solucionarlo, pues se llegaría al lugar, se levantaría pues la masa y pues todo bien, pero la realidad es otra. El gran problema son los microplásticos, que son pues pequeñas partículas procedentes de la degradación de objetos plásticos. Cuando quedan atrapados en los giros oceánicos, este plástico pues mediante la corrosión del mar y del sol se desintegran en partículas muy pequeñas y es allí donde pues los animales marinos se lo consumen y entran pues a la cadena alimenticia. Bueno, ¿cómo se forman las islas de basura? Los conocidos giros oceánicos o subtropicales Te son pido un remolinos. favor, avanza Sí, las profe. diapositivas, se quedó en la primera, no las Ah, has profe, no lo avanzado. puedo, o sea que no lo puedo poner grande. No, Ya, tranquila, ahí ya. eso, Ah, claro, démoslas entonces. siga la otra, Entonces, esa ya no la explicaste, siga la otra. ¿Cómo se forman las islas de basura? Ah, bueno, estás en eso, ahí. listo, Sí, sí, sí. perfecto, Bueno, los conocidos perfecto. giros oceánicos son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que se generan pues, por los vientos. Estas corrientes actúan como unas cintas transportadoras en las que viaja la basura y llega pues, a las zonas donde se concentran. Espera que se me perdió la idea. Tranquila. Bueno, esta basura se mueve pues hacia el centro de estos giros, se acumulan, es allí pues donde queda atrapada. Existen, yo paso la diapositiva. Bueno, existen 5 giros oceánicos pues Oceánicos, principales muy y es bien. allí pues donde están las 5 islas de basura pues más grandes. El primero que se descubrió fue el de Pacífico Norte, que fue en 1997 cuando pues ya le prestaron atención, porque lo habían descubierto antes, pero pues no le dieron pues como importancia.
Ese será el más Eh, importante porque es al frente de las costas de y Honolulu, en Hawái. Sí, sigue. sí. Luego descubrieron el del Atlántico Norte, que fue en el 2009. De ahí en el 2010 descubrieron el del Océano Índico. Luego en el 2011 el del Pacífico Sur y el último fue en el 2017, que fue en el Atlántico Sur. Muy bien. Bueno, la isla de basura del Pacífico, pues que es como la más conocida y la más grande. La isla de basura o gran mancha de basura en el Pacífico es el cúmulo de basura flotante más grande y famoso del mundo. Esto se encuentra entre Hawái y California y sus dimensiones superan 3 veces el tamaño de Francia. Hasta el momento se estima que la extensión es de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Hasta más Eh, grande que Colombia, imagínense mm, pues. Listo. Se estima que puede ser hasta del tamaño de Estados Unidos. Por ahí estaba hoy en día. No, es más Terrible. o menos como Colombia. Sí, bueno, sigue. Bueno, la isla de basura del Pacífico contiene alrededor de 80.000 toneladas de desechos, principalmente plástico. Bueno, Muy ¿cuáles son bien. las fuentes contaminantes? Según estudios, China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam descargan más residuos plásticos al mar que todos los demás países del mundo juntos. Prácticamente el 90% de los residuos plásticos que llegan al mar provienen de los 10 ríos más contaminados del planeta. De estos 10 ríos, 8 pertenecen al continente asiático. Es decir, que Asia es pues, el que más contamina, o la basura de la isla del Pacífico, pues pertenece a los ríos pues, asiáticos. Muy bien. Bueno, las islas de basura pues se forman por diferentes causas, todas ellas es obviamente pues por culpa del ser humano. Entonces, o es porque no tenemos porque tenemos un reciclaje inadecuado o inexistente, porque ensuciamos las playas, porque contaminamos los ríos que desembocan pues en los mares y en los océanos. Se ha estimado que el 80% de la basura proviene de zonas terrestres y el 20% de barcos del océano. Las corrientes portan desechos desde la costa oeste de Norteamérica hacia el vórtice en unos 5 años y los desechos de la costa del este de Asia en 1 año o menos. Entonces, en un estudio que hicieron, como en una expedición que hicieron a la isla de basura del Pacífico, en el 2016, de 50 objetos recogidos, el 41 de ellos tenían fecha legible de producción y era de entre 1990 hasta el 2000. También descubrieron 386 objetos con palabras en 8 idiomas diferentes, pero 1/3 de estos objetos tenían pues palabras en japonés y el otro tercio en chino. Miren, Valentina le ayuda un poquitico ahí. Es increíble, por ejemplo, muchachos, el alto grado de contaminación que vienen desde los países asiáticos, no tanto China y Japón, aunque tú dices que algunos desechos de China y Japón, pero casi siempre los que más contaminan son Filipinas, Indonesia, Tailandia, Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, en la parte sur del Oriente, que ellos no, los ríos son una cosa aterradora y los ríos dicen que prácticamente es un manto de basura, de plástico y de todo, no, es una cosa horrible. Y cuando llegan al Pacífico, pues todos esos elementos, por cuenta de las corrientes marinas y de los mismos vientos, muchas veces vienen a aterrizar al Pacífico colombiano. Y, por ejemplo, yo les había contado en una clase pasada, lo de los hileros en el Pacífico fue algo que a mí me impresionó mucho porque cuando yo lo vi, tenía casi 1 kilómetro y yo decía, pero ¿qué es eso tan impresionante? Y me decían, no, lo impresionante es lo que trae dentro el hilero. Y resulta que en el hilero tuve la oportunidad de ver no solamente plástico, cartón, yo de pronto ya les conté, habían sillas, rimas rotas, habían neveras viejas, estufas viejas y lo peor, la cantidad de animales, de cetáceos del mar, tortugas,
tiburones, animales, hasta fauna también, en el sentido de que habían aves también muertas. Entonces, es algo que la humanidad, y en especial el hombre, los que viven en las costas, no han tomado conciencia de ese daño tan grande que hacemos cuando contaminamos y tiramos las basuras, en especial sobre los ríos y en especial pues también sobre los océanos. Sigue Valentina, bien pueda, gracias. Bueno, las consecuencias de las islas de basura. La gran masa de basura preocupa mucho a los expertos, no solo porque presentan un gran riesgo para las aves, los animales del mar y para la salud del ser humano, sino porque tienen también grandes implicaciones económicas. Según la explicación de una fundación, una vez que el plástico ingresa a la red alimentaria, existe la posibilidad de que también contamine la cadena alimentaria humana. Y los esfuerzos para limpiar y erradicar el plástico oceánico también han causado importantes cargas financieras. Otro punto es que las partículas de plástico flotantes pues, se asemejan mucho al zooplancton. Zooplancton, pues, que son los organismos flotantes en el agua, por lo cual puede ser consumidos accidentalmente por las medusas. Muchos desechos terminan en los estómagos de las aves marinas y animales de mar, incluyendo tortugas, siendo esto un riesgo para la vida marina. Otro punto es que el plástico oceánico compromete también la subsistencia y la prosperidad de muchas comunidades que viven de la pesca. Perjudica la calidad del aire, contamina la atmósfera y contribuye al calentamiento global. El polietileno, que es uno de los plásticos desechables que más utilizamos, este plástico emite gases de efecto invernadero como el etileno y el metano cuando se descomponen al sol. Las islas de basura pues ha causado daños irreversibles y ha destrozado 1/3 de la superficie de hábitats marinas. Y se estima que un 35% de los ecosistemas marinos críticos han sido destruidos. Ustedes se dieron cuenta que lo que está hablando Valentina es cierto. En el documental que vimos de Coca-Cola y la basura, vemos como al comienzo en el documental de Coca-Cola, allí están esos científicos abriendo esos animales de mar en los laboratorios y se dieron cuenta la gran cantidad de basura que sale, y entre ellos plástico PET, las mismas botellas que Coca-Cola utiliza en su producción de Coca-Cola, van al mar y imagínense, producen ese tipo también entonces de daño hacia esa contaminación de los océanos. Sigue. Bueno, ¿cómo erradicar las islas de basura? Bueno, aunque acabar con el plástico en el océano es una tarea muy difícil, aunque ya existen algunas iniciativas ingeniosas en marcha y se tratan de proyectos que proponen pues soluciones, pero a muy pequeña escala, y son insuficientes pues para el problema que además de tecnología requiere también de investigación científica, requiere acción política, cooperación internacional, y pues eso es lo que no se ve pues ahorita. En realidad el gobierno y las corporaciones y bueno, la política no están pues interesados mucho como que en el planeta o en el medio ambiente y pues no le apuestan a eso. El inconveniente es que como estas islas se encuentran tan alejadas de la tierra y por ende pues ningún país se ha responsabilizado de la basura que está allí aislada, no ayudan económicamente a las organizaciones internacionales que se ocupan de la prevención sobre el aumento de este problema. Entonces el método más efectivo es evitar que estos residuos entren al mar y gestionarlos pues de una forma más efectiva. Valentina, y le cuento y a todo el grupo, el Sistema Nacional Ambiental, que es nuestro sistema que regula a través del Ministerio del Medio Ambiente, regula esa contaminación en las playas. Por ejemplo, tienen regulado a través del SINA, tanto en San Andrés, en Santa Marta, en La Guajira, en Cartagena, los que han ido a Cartagena, los que han ido a Santa Marta, y en el mismo Barranquilla y en Nuquí y en la costa pacífica y en Buenaventura, que todos los días hay personas que trabajan para el Ministerio del Medio Ambiente y hacen el mantenimiento y la limpieza de las playas.
Pero ellos ¿cómo lo hacen? Hacen una especie de reciclaje, recogen todo lo que llega a las playas, que llegan muchas cosas. Yo me quedo aterrado porque cuando visito cualquier puerto, cualquier isla como San Andrés, o cuando estoy en las playas de Cartagena, me fijo mucho desde el hotel cómo lo hacen, y han conseguido unos carritos pues de última tecnología y hacen todo el reciclaje, pero uno se queda aterrado, Dios mío, no dice de dónde llega tanta basura, y lo que dice es, Valentina, es que falta mucho proceso de educación ambiental, más que todo en las personas que viven a las orillas de los océanos o que viven a la orilla de los ríos. Bueno, muy bien, sigue. Bueno, entonces en nuestras manos está pues que la mancha siga creciendo si nos limitamos pues en el uso del plástico, si reciclamos, si reutilizamos, si poco a poco todos aportamos nuestro granito de arena, podemos lograr conseguir pues llegar a conseguir grandes logros. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Reducir el consumo de plástico, reutilizarlo, reciclarlo, ya sean contenedores o en puntos limpios, apoyar a las organizaciones que trabajan para erradicar el plástico oceánico, contribuir a la divulgación del problema y a la conciencia de las personas en nuestro entorno, participar en jornadas de limpieza en zonas naturales como en los ríos, en los bosques, para la recuperación y reciclaje de estos residuos, alertar a las autoridades cuando veamos pues infracciones relacionadas con la gestión de los desechos plásticos. Muy bien. Bueno, profe, yo creo que más porque si así nosotros reciclemos y aportemos nuestro granito de arena, yo creo que el problema va más allá y es, no sé, tienen que ponerle, no sé, un control a las empresas que trabajan con plástico, que producen plástico, porque pues así es muy complicado. Muy bien, ¿no? Y es que a nivel mundial en este momento hay una campaña para controlar, vigilar todo este tipo de empresas que utilizan los plásticos. Sigue, datos curiosos. Sí, bueno, unos datos curiosos para finalizar. El 80% de la basura del mar se compone de plástico. El 85% del plástico se encuentra en el fondo del mar, mientras que solo el 15% está en la superficie. Es decir, que esas islas tan inmensas que vemos por encimita, en realidad eso no es nada, eso solamente es un 15%. Entonces, pues Por eso, yo no me imagino lo que hay por debajo. sí, Valentina, y mira lo que hizo desde hace 4 años se viene cobrando en el país el impuesto a la bolsa de basura. ¿Qué quiso hacer el Ministerio del Medio Ambiente? Nosotros somos un país totalmente verde, donde tenemos una gran variedad de recursos naturales, y tenemos que empezar a hacer control ambiental. Y entonces la primera medida que tomó el Ministerio del Medio Ambiente fue: lo que más contamina es el plástico, entonces vamos a grabarlo. Colocaron ese impuesto donde efectivamente pues ya se ha visto de que la gente pues todo el mundo lleva su bolsa para llevar el mercado de eso. No falta pues todavía que a mucha gente le falta conciencia y paga la bolsa de basura o paga llevar plástico, pero la idea es que poco a poco vamos tomando conciencia, y lo que invita a este módulo a que invitemos a familiares, a todos, a que definitivamente la bolsa de basura nos hace un gran daño, y tenemos que invitar a todo el mundo para que se siga reduciendo cada vez más, a ver si le ayudamos un poquito al planeta. Muy bien, sigue. Sí, la mayor parte del montón de basura se compone de objetos grandes, mientras que solo el 8% equivale a microplásticos. Los investigadores creen que el 20% del volumen total de la isla de basura del Pacífico son escombros del tsunami de Japón. Sí. 100.000 animales marinos mueren cada año a causa del plástico. 700 especies marinas amenazadas por el plástico. Al menos el 46% de los plásticos son redes de pesca, y más de 3/4 de los plásticos eran pedazos de más de 5 centímetros, entre los que se incluyen plásticos duros, hojas plásticas y películas de plástico. Se calcula que aún están en uso solo el 30% del plástico producido, es decir, ya hemos descartado unos 6.000 millones de toneladas de plástico.
teniendo en cuenta que el plástico tarda cientos de años en descomponerse, eh, y la baja tasa de reciclaje mundial, podemos decir que casi todo ese plástico está aún ahí afuera. En concreto, las estimaciones hablan de un 79% de este plástico está en vertederos o simplemente en el medio ambiente. Solo el 9% ha sido reciclado y el 12% ha sido incinerado. En este momento hay una campaña mundial liderada por Nueva Zelanda. Imaginen que Nueva Zelanda recicla el 98% de su basura. O sea que lo que realmente producen basura es el 2%, es mínimo. Nosotros todavía no tenemos esa cultura y nosotros somos uno de los países del mundo que también producimos más basura. Pero pues no tanta basura como la que produce Oriente. Bueno, continúa. Listo, profe, ya. Muchas Pero gracias. léenos esa reflexión. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Importantísimo. Bueno, muy bien, Valentina. ¿Qué reflexión final te dejó a ti el trabajo? ¿Te sorprendió? ¿Quedaste muy impresionada con lo que pasa alrededor del mundo? ¿Qué pasó con eso, Valentina? ¿Cuál es la conclusión final tuya del trabajo? Claro, profe, como le comentaba inicialmente, pues yo en realidad no conocía ese tema sobre las islas de basura. Pues yo no Sí. sabía, yo pensaba que eran islas, islas Ha llenas de sido, basura, pero no tan no se horrible y imagina, tan no formadas por la impresionante. misma basura. ¿Pensaste que eran islas? Sí, Islas, con islas. basura. Sí. Ujú. Bueno, eso está muy Sí, bien. Sí, vale. no, y muy triste, profe, pues todo lo que está pasando. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Tierra es que la especie humana desaparezca. No digas eso, De que entonces, verdad. Ay, y sí. si desaparece, entonces imagínate. No, Bueno, pues qué ¿alguno del mejor. grupo quiere hacerle una pregunta a Valentina en relación a su trabajo? Muy bien, Valentina. Ya me lo envió a mi correo, por favor. Listo. Yo creo que sí, profesor, lo voy a volver a reenviar. Bueno, listo. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión en relación a lo que habló Valentina? Francisco, cuéntame. Profe, pues que afortunadamente se ha visto aquí mucho proyecto, sobre todo de emprendedores, como toca empezar siempre en Colombia, de reemplazar los productos plásticos y los icopores por productos hechos a base de fibras naturales, Sí, de fibras señor. biodegradables. Mm, Ahí estuvimos nosotros mirando que todo lo que ha sido platos desechables, vasos desechables, cubiertos y eso, los están haciendo con la fibra de la celulosa de la caña. sí. Y realmente hicimos la prueba y sí se degradan en cuestión de días, al dejarlos encima de la tierra se van degradando muy fácil. Entonces son Y como mira, cosas que nos toca ayudar a todos, impulsar ese tipo de proyectos. muy bien, Francisco. Y miren, por ejemplo, en Dos Quebradas hay una fábrica muy interesante donde fabrican los famosos postes, los que parecen postes de madera, ya no son postes de madera, sino que son productos reciclados de plástico que finalmente se utilizan para tratar de utilizarlos, reutilizarlos en trabajos para el campo. Entonces ya hay mucha gente que está acercando su finca y haciendo en ese tipo de postes que son hechos en base a plástico reciclado. Eso es maravilloso y lo que tú dices, en la zona ya hemos empezado y es que Colombia, la invitación a nosotros en Colombia es que nosotros, todo nuestro hermoso país que es tan verde, nosotros somos los que tenemos que estar más preocupados por ese daño ambiental. Dios quiera, nosotros lo que nos está matando es la deforestación, ahora vamos a hablar del tema, pero de resto yo creo que tenemos un país y estamos, como dices tú, buscando la forma de enseñarle a los demás y ayudarnos entre todos a recuperar la naturaleza. Bueno, muy bien, Valentina, muchas gracias. Entonces sigo con, le dije a Caterine, ¿cierto? Caterine continúa. Por favor, Valentina, ¿nos puedes entonces quitar tu presentación? Muchas gracias. Y para yo continuar entonces aquí con el otro tema. A ver, entonces el tema de Karen es la contaminación auditiva. Karen, ¿listo? Karen, ¿estás lista? Sí, profe. Bueno, puedes comenzar, ahí te la voy a ampliar. Bien pueda. Listo. Bueno, pues buenas noches, compañeros. Mi tema fue contaminación auditiva.
¿Qué es la contaminación auditiva? Es el exceso de ruido provocado por actividades humanas alterando las condiciones normales del ambiente y produciendo efectos negativos sobre la salud humana. Las causas de la contaminación auditiva, bueno, los principales factores que contaminan el medio ambiente son el tránsito vehicular, los vendedores en la calle, obras de construcción, las discotecas, el ruido aeronáutico y las industrias. También otros factores es el sonido de semáforos, la música alta, los barcos, alarmas, bueno, entre otros. La contaminación auditiva también se presenta por los fuegos artificiales, los radioreceptores, fonógrafos y, bueno, cualquier otro instrumento. Bueno, las consecuencias. Los principales efectos que produce este tipo de contaminación son el impacto sobre la capacidad auditiva, trastornos, también produce fatiga, estrés, insomnio, irritabilidad. Además de sordera, impacto sobre el embarazo, la conducta, la memoria y la atención, entre muchos otros efectos. También la pérdida de la audición, efectos de perturbación del sueño, temperamento irritable, accidentes laborales, bueno. Hoy en Colombia te quiero ayudar, Karen, ahí un poquito. Una de las problemáticas más grandes que tienen las ARL en relación a las enfermedades profesionales es la pérdida de audición. Por eso casi siempre en las empresas, hoy en día cuando se llega a una empresa nueva, casi siempre le mandan a hacer a uno una audiometría. Y hay empresas, por ejemplo, donde de pronto la labor que se tiene que desempeñar se fundamenta en este tema de la audición. Hay personas que no pueden ingresar a una compañía por falta de audiometría y por falta de audición. Y en las audiometrías se ve el resultado de que realmente andamos en un país donde la gente muestra deficiencias de tipo auditivo. Listo, vamos a darle aquí paso a Andrés Agüelo, que acabó de llegar. Andrés, bien pueda. Bueno, continúa. Bueno, encontré pues investigando las ciudades más ruidosas del país. Entre ellas están la primera, que es, no sé cómo se pronuncia bien, Guangzhou, es de China. Guangzhou, en China, sí. Sí, la segunda es Nueva Delhi, de India. El tercero es Cairo, en Egipto. El cuarto es Bombay, India. El 5 es Estambul, que es en Turquía. El sexto es Pekín, China. Séptimo, Barcelona, España. Octavo, Ciudad de México, en México. El noveno, París, Francia. Y por último, Buenos Aires, en Argentina. Vea qué interesante ese trabajo. Muy bien. Bueno, encontré también los niveles aproximados de fuentes generados de ruido en decibeles. Decibeles, muy bien. Entre el 0 al 20, pues está lo que es la naturaleza, que es como los cantos de los pájaros, etcétera. Entre 20 a 40 está como charlas familiares en casa. Entre 40 y 60, como explico ahí, como en el trabajo, ¿me hago entender? En el trabajo. Sí, del 60 al 80, el tránsito vehicular. Del 80 al 100, las construcciones. Y del 100 al 130, está la aviación.
Sí, el ruido aeronáutico. En este momento la aeronáutica a través de IATA, anteriormente los aviones hacían mucho ruido, tanto al aterrizar como al despegar. Hoy por hoy ya los aviones tienen unos elementos donde se tiene que controlar el ruido, porque anteriormente era el umbral de dolor más grande. Es más, las personas que vivían cerca de los aeropuertos finalmente venían todos sufriendo con problemas auditivos por culpa de cómo sería de dura esa contaminación auditiva que afectaba directamente la capacidad auditiva de las personas residentes alrededor de los aeródromos o alrededor de lo que son los aeropuertos. Bueno, sigue. Bueno, hay algunos elementos para la medición de ruido, como lo Espérame, es sí. el sonómetro, el dosímetro y los análisis detallados en laboratorios. Estos aparatos pues nos proporcionan una indicación de nivel acústico de las ondas sonoras que inciden sobre el micrófono. Por ejemplo, el sonómetro sobre el micrófono. Eh, bueno, algunas soluciones pues para esta contaminación es realizar actividades de ocio sin generar ruido, evitar el uso del auto y optar por bicicletas o, por ejemplo, el auto eléctrico. Realizar obras en los horarios recomendados, aislar los hogares con materiales absorbentes de ruido, entre otros. También se puede tomar medidas para una adecuada gestión ambiental del ruido, como proteger determinadas zonas, áreas de campo, espacios de interés natural, parques, etcétera. Aislar acústicamente los edificios de nueva construcción, sustituir el asfalto por otros más eficaces. Esto reduce hasta un 3 decibeles, ¿no? Hasta 3 decibeles, Decibeles. sí, del ruido en la calle. Hmm. Crear también zonas peatonales con horarios de circulación restringidos para la carga y descarga de mercancías. Mire que en Pereira ha pasado un fenómeno. La gente que anteriormente le gustaba vivir en el centro de Pereira ya no le gusta vivir en el centro de Pereira. Y cuando uno le pregunta a esas personas qué fue lo que los hizo abandonar el centro de Pereira, dicen, no, es que era imposible, ni al desayuno, ni al almuerzo, ni a la comida, todo el día, la bulla de la calle, todo. Y entonces mire que ahora los arriendos en el centro de Pereira bajaron mucho. ¿Por qué? Porque la gente tenía que convivir con ese ruido. Otra cosa, por ejemplo, que ha pasado, las personas que viven sobre vías rápidas. Yo he estado en lugares donde uno en el día visita y uno siente el ruido y cuando llega la noche uno dice, pero aquí qué pasó, porque realmente es tan grave, tan grave, tan grave la contaminación auditiva que presentan esas vías rápidas que uno se ve seriamente afectado. Y por último quiero decirle, por ejemplo, al grupo que en este momento el Código de Policía Nacional para tratar de controlar a través del Ministerio del Medio Ambiente, para controlar de vigilar, controlar y vigilar la contaminación auditiva que ya nos comentó la estudiante Karen, ya nos explicó que se produce por la gente que les gusta escuchar música. Hay un comparendo que se coloca de 2 salarios mínimos vigentes legales para aquellas personas que les gusta hacer bulla con los equipos de sonido hasta altas horas en la noche. Más que todo esa problemática la tenemos mucho es en la zona de los puertos y en la costa atlántica, donde ustedes han visto que la gente compra es que los famosos picots, que son unos baffles grandísimos y escuchan pues como si se fueran pues es una cosa horrible al alto volumen que utiliza. Y por ejemplo aquí en Pereira hay una sanción también en el código de movilidad de la ciudad, donde aquellas personas que les gusta, por ahí hemos visto unos alocatos que les gusta coger y en el carro andar, y uno dice, pero cómo anda dentro de ese carro, no se da cuenta la bulla que está haciendo, y también pueden ser sancionados también con los mismos 2 salarios mínimos. Bueno, Karen, siga.
Listo, profe, pues ya en conclusión, la contaminación auditiva es aquella alteración directa o inmediata que no se acumula y mucho menos se traslada, sino que pues el exceso de ruido impacta especialmente sobre un ambiente, la biodiversidad y la calidad de vida de todas las personas. Muy bien. Gracias. Cuéntame una pregunta final. ¿Te gustó el trabajo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del trabajo? Profe, claro que me gustó y pues lo que me llamó más la atención, yo no sabía absolutamente de los decibeles y me Sí, llamó demasiado la atención, o sea, como el aumento de los decibeles, cómo iban, por ejemplo, en la imagen que mostré anteriormente. sí, Y también las ciudades más ruidosas me impactó, pues porque está México y no pensé que estuviera México, o Argentina, que está pues aquí en Latinoamérica. sí, en Buenos Entonces, Aires hacen mucha bulla. Es horrible. México también es pero es que México es una ciudad de 25 millones de habitantes y ustedes se imaginan la cantidad de gente pues que se transporta diariamente en buses y en carros, eso es una locura. Bueno, muchas gracias, Karen. ¿Del grupo alguien quiere hacerle alguna pregunta a Karen en relación al trabajo que hizo para yo seguir con Francisco? Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir con Francisco. Muchas gracias, Karen. Entonces voy aquí, a ver, voy a eliminar a Karen y voy a eliminar lo del y Francisco. Lo de Francisco es el trabajo tuyo. ¿Cuál es, Francisco? Sobre la deforestación. Ah, velo aquí, ya lo vi. Sí, velo aquí. Ya lo voy a compartir, Francisco. Perfecto. Entonces voy a compartirlo. Eso, la ventana y aquí está la desforestación. ¿Ya lo están viendo? Ya. Bueno, listo. Puedes comenzar, Francisco. Bueno, profe, pues esto es algo que realmente me pareció a mí que es uno de los temas más complicados en este momento, que es el de la deforestación y que en Colombia lo vivimos muy de cerca. Esta semana estaban tocando el tema en las noticias que en la parte sur del Meta y en el Guainía se ha puesto récord en los últimos 3 años en la cantidad de hectáreas que se están deforestando. La mayoría para siembra de cultivos ilícitos. Están acabando con todos los bosques del Meta y del Guainía. Y eso ya es prácticamente la entrada de nosotros al Amazonas, ya es la reserva natural más grande del mundo y la vamos a acabar para sembrar, pues, drogas prácticamente. Sí. Entonces es algo que a nosotros nos ataca muy de cerca. ¿Qué es la deforestación? Es la tala indiscriminada de los bosques, de las reservas naturales, la mayoría son reservas hídricas y al mismo tiempo son áreas de conservación de fauna, de flora, la biodiversidad se ve directamente afectada en ambos sentidos. Entonces, aquí tenemos que las causas más grandes para la deforestación son las grandes empresas que tumban todo para ampliar sus límites para el cultivo de granos y digamos, de palma para el aceite, de trigo, de sorgo, de una cantidad de cosas para producir concentrados para animales, para la misma ganadería. Entonces, esos son otros motivos y son motivos que, pues, deforestan grandes áreas para poder. Lee, Francisco, lee la definición que tienes ahí en la diapositiva, que está muy importante. Es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el que se destruye o se agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. En la actualidad está directamente relacionada con las actividades industriales, como la tala y quema, para la expansión de la frontera agrícola, para dar lugar a la agricultura intensiva y la ganadería. La expansión de las áreas urbanas y las actividades mineras también impulsan la deforestación. La construcción de carreteras y vías de acceso a bosques cada vez más remotos mediante la tala furtiva contribuyen a la deforestación. Miren qué importante todo eso que ha leído él ahí. Ahí está todo el contenido de lo que es la deforestación.
y eso se está presentando de manera puntual, no solamente en Colombia, sino en todo el universo. Sigue. Listo, profe. Pues tenemos también dentro de lo que estuve investigando la deforestación a pequeña escala, que la hacen básicamente campesinos, que viven hacia los bordes ya donde empiezan las áreas de conservación y ellos poco a poco se van como haciendo los locos y van tumbando un arbolito y van corriendo sus límites para poder tener más espacio para sembrar o para tener animales. Acá tengo que las perspectivas teóricas, ¿a qué se refieren? Que se pueden distinguir tres enfoques teóricos sobre la deforestación: la escuela de la pobreza, la escuela neoclásica y la escuela de ecología política, que es lo que ya hemos tocado en la tutoría. La escuela de la pobreza. Para la escuela de la pobreza, la principal causa de la deforestación es el número creciente de personas pobres que utilizan los recursos del bosque para sobrevivir, sobreexplotándolo, causando el agotamiento del recurso y deforestación y desforestando para obtener nuevas tierras. Muy bien, excelente. La escuela neoclásica dice que la principal causa de la deforestación es la ausencia de derechos de propiedad sobre los bosques. No se hacen respetar pues los límites de los parques naturales, ni los bosques, ni nada. Según esta visión, los regímenes de acceso abierto llevan a fallas en el mercado y proveen incentivos para la sobreexplotación y la degradación. Ustedes vieron que esta semana el presidente Duque hizo una presentación ante las Naciones Unidas. ¿Por qué? Y el presidente lo decía claro, eso fue un informe que ya entregaron los científicos. El 50% del agua dulce se produce en Colombia. Y además de eso tenemos los páramos donde ese 50% es producido por esos páramos. O sea, hoy por hoy prácticamente podemos casi que decir y afirmar que Colombia es la gran reserva en este momento de agua, producto de ¿qué? De esos bosques. Entonces esos bosques tenemos que conservarlos, tenemos que cuidarlos, porque allí es donde si nosotros seguimos deforestamos, vamos a acabar con lo más preciado del mundo, que el elemento natural más preciado del mundo, que es la misma agua. Sigue, muy bien, Francisco, vamos muy bien. Listo, profe. Profe, por favor, la siguiente diapositiva, la que me dice de la escuela. Esa es la deforestación a gran escala, que es la explotación que hacen las grandes pero empresas. aquí, véala, ahí está la escuela neoclásica y la escuela. Sí. La otra, profe, la de la ecología política. No, sigue, vea. Más abajo. Vea, deforestación, perspectivas, deforestación a gran escala, ecología política, dale ahí. Listo. Ahí nos dice que la ecología política considera que la deforestación se produce por los grandes agricultores, porque los grandes agricultores invierten en la cría de ganado y en granos de exportación, es decir, en granos que no son destinados para consumo alimenticio humano directo, sino para otros usos, como ciertos cultivos para la producción de etanol o la producción de granos para el consumo de ganado. Estos grandes agricultores generan presión sobre los pequeños terratenientes y sobre el bosque. Los pequeños terratenientes deben adentrarse en el bosque para poder sobrevivir, mientras que los grandes agricultores continúan empujando el límite de la frontera agrícola. Eso es verdad. Eso es lo que se ve mucho que está pasando, sobre todo en la parte de los llanos orientales. Y aquí, profe, pues tenemos algo muy preocupante. La noticia es que van a llegar 3 empresas muy grandes a Pereira este año, que van a generar 10.000 empleos y va a ser pues un éxito según lo que dice la alcaldía. Una de ellas va a ser una empresa que va a sacar un aceite a base de aguacate. Que han promovido mucho la siembra de aguacate. Pero sí, desde aquí se ve todo el cerro del Nudo, donde están las antenas de Telecafé, que antes se veía que era una reserva forestal que era prácticamente todo el cerro. Sí. En este momento se ven 3 peladeros, los berracos ya pegados de las antenas, donde están sembrando aguacate. Aguacate. Entonces también está el problema de que vamos a acabar con todas las reservas forestales para ponernos a sembrar aguacate. O lo que pasó en esta zona del Manzano, que tumbaron el café para darle paso
a esas plantaciones de eucalipto que sencillamente secan y dejan las tierras totalmente ineficientes para producir. Sí, señor. Sigue. Bueno, profe, ¿qué más tenemos? Entonces ya, después de estas definiciones, ahí enseguida tengo un mapa Véalo ahí. sobre las zonas más deforestadas en Colombia, los problemas de deforestación que tenemos. Ahí vea que tenemos 76.157 hectáreas perdidas en lo que va del año. Eso es en lo que va de este año, eso no es un compilado de una década ni nada, eso fue lo que tumbamos en el primer trimestre del 2020. Es increíble. Y a nivel mundial, la pandemia ha generado que se deforeste más rápido por la falta de controles. Claro. Entonces tenemos ahí, se ven pues las zonas en rojo. Esta es la parte pues de la Amazonía, porque en Risaralda también tenemos ya varias zonas que están en alerta naranja por deforestación. Hacia la parte, aquí cerquita de nosotros, pues tenemos los cerros, tenemos la Florida, que ya les tocó poner mucha norma porque estaban cada vez tumbando más. La Corporación Autónoma Regional del Risaralda es la que controla, vigila y regula todo esto que tiene que ver con la deforestación. Todo mundo en este momento, a través de ellos y la Policía Nacional, se están haciendo esos controles. Yo, por ejemplo, he visto en la Virginia y en la zona de la Marina, entre Belén de Umbría y Apía, donde la Policía Nacional hace controles de esos camiones que vienen del Chocó y han cogido mucha cantidad de gente. Es más, aquí mismo, aquí donde yo vivo, en la reserva, aquí en el kilómetro 17, en la vía Armenia, hace poco la Policía Nacional con la Carter hicieron un allanamiento aquí cerca donde estaban cortando los grandes árboles sin ningún control y entonces fueron detenidas siempre como 9 personas, porque en este momento en el código de policía, si no hay un permiso autorizado por la Carter para talar árboles, no se puede hacer ese tipo, eso es ilegal y en este momento la Policía Nacional trabaja en eso, en ayuda pues con la Corporación Autónoma Regional del Risaralda, como es la Carter. Sigue, Francisco, muy Bueno, bien. Pues la Carter es una de las entidades encargadas de eso, pero también se ha visto pues como la falta de parte de ellos de mucha gestión, sobre todo con la parte urbana. Aquí estamos teniendo un problema que están construyendo sobre las áreas que son de conservación de las quebradas. Sí. No sé si, profe, ha pasado ahí por detrás del Club del Comercio, que pasa una quebradita, pues pasa un caño. Y ya construyeron edificios en la zona de Pinares, sí, claro. Están como que secaron ahí ya lo que era humedal, a las malas secan y construyen y todo permitido pues por la Carter. Ellos les dan los permisos a las grandes constructoras. Sí, señor. Entonces eso es cierto. es una entidad que se supone está para controlar, pero no lo está haciendo pues de manera muy transparente. Lo que pasa es que a veces las acciones del Estado no se vuelven tan legales, sino que también se empiezan a prestar los famosos favores políticos para permitir la construcción de ese tipo de edificaciones y más en una zona tan costosa como es la zona de Pinares y la zona de Los Álamos y todo eso. Entonces eso permite que haya de pronto ese descontrol y esa falta de control también de parte de tanto la Policía Nacional como la Carter. Bueno, sigue. Listo. Qué buenas acciones hemos tomado. Desde el año 2011, en varios países del mundo se ha declarado octubre como el mes de la reforestación. Y se hacen campañas en colegios, se hacen campañas en empresas, en ciudades, donde sale todo el mundo a reforestar. A hacer pues, a sembrar un árbol en zonas que han tenido problemas de deforestación, como a recuperar ese tipo de bosques con árboles nativos. Muy bien. Y tenemos el 16 de abril, creo que es el Día del Árbol. Sí. Sí, es el 16 de abril. Sí, sí, es el 16, en abril. No sé si es el 29 de abril, sí es, pero sí es en abril. Bueno. Aquí que tenemos acciones que se han tomado en contra de la deforestación, el programa RED, que lo hace las Naciones Unidas y el Banco Mundial para dar incentivos
a los países de tercer mundo, a los países en desarrollo, para evitar la deforestación, para que conserven sus áreas de protección ambiental. Muy bien. Aquí en Colombia también se ha hecho, y aquí se está viendo ahorita en Risaralda que en ciertas áreas la CARDER le está dando incentivos a los campesinos para que dentro de sus propiedades, si tienen partes que son de conservación, ellos les dan una ayuda económica mensual por conservar esos terrenos. Sí, señor, es verdad. Entonces sí se han visto pues como cosas y ya se ha tomado mucha conciencia, pero también, como hablamos antes, la pobreza ha generado que mucha gente dependa de explotar esos recursos mal explotados para poder vivir. En la alcaldía de Juan Pablo Gallo se sembraron en la ciudad más de 40.000 nuevos árboles y además de eso, la CARDER tiene como programa de educación que cuando se corta un árbol hay que tratar de sembrar 10. Entonces es la forma como le permiten a uno, aquí me tocó cortar un árbol, me tocó pedirle a la CARDER la solicitud y me pidieron el favor que sembrara, alcancé a sembrar 5 árboles más de lo mismo, pero vuelvo y les digo, tratando de hacer ese balance, esa nivelación entre lo que gastamos en relación a madera y lo que debemos conservar hacia el futuro. Bueno, muy bien. Ahí está el 29 de abril del árbol. Sí, ¿Qué es señor. lo que dice ahí? Que es que si los árboles dieran wifi, ¿qué? Entonces todo el mundo plantaría árboles como locos. Qué lástima que Mm. solo produzcan el oxígeno que respiramos. Oiga, qué lástima. Si ustedes vieran acá en la reserva todas las mañanas como sale ese oxígeno, eso es espectacular. ¿Y ustedes qué están haciendo para cuidar los árboles? Esa es una pregunta que todos debemos de hacernos. Bueno, sigue. Bueno, a nivel nacional y regional, ¿qué se está haciendo? Se están creando leyes ambientales de protección de los bosques, Sí. pagos para conservar los bosques, que era lo que ya venía diciéndoles. Se propone un aumento en los salarios de los trabajadores agrícolas, Mm, propiedad de la tierra, o sea, que los bosques y las áreas de conservación realmente pertenezcan al Estado y sea un delito total, no solamente un delito ambiental, sino también un delito penal, talar los bosques y apropiarse de los terrenos que son de conservación. Métodos agrícolas que no exijan despejar bosques. El monitoreo de la deforestación, que ya hace unos años se viene haciendo. El manejo sí, forestal, generar prácticas sostenibles y fomentar la reforestación. muy bien. Entonces, profe, no sé, pues si hay alguna pregunta, alguna duda. No, excelente, me gustó mucho y bueno, y pregunta para ti, ¿qué enseñanza te dejó la realización del trabajo? ¿Cómo te pareció? ¿Te sorprendió todo eso que está pasando? Pues Eso de los llanos orientales es una cosa loca. sí, señor. Profe, no me llevé ninguna sorpresa por lo que le digo. Aquí nomás yo salgo de la casa y veo cómo se están deforestando los cerros. Uno sale a montar o sale a caminar por sitios donde normalmente había mucha vegetación autóctona y ya uno ve son puros cultivos, fincas, haciendas, pues uno ya poca naturaleza como se veía hace unos años. Bueno, Aunque y es muy la Florida, bueno, sí, señor, es en muy la bueno Florida acotar algo, relativamente era sí, reservado. sí, es muy bueno acotar algo, que además de la licencia de construcción que hoy en día pide la Secretaría de Gobierno en la ciudad, es muy importante acotar que también se está pidiendo la licencia ambiental. ¿Qué busca la licencia ambiental? Es un permiso que da las autoridades locales para medir el impacto que tiene la construcción de un nuevo programa, usted lo dijo al comienzo, urbanístico en relación hacia el medio ambiente. ¿Cuál es el impacto? Entonces están tratando, hubo un tiempo donde desarrollamos una cantidad de proyectos donde no habían parques, no habían jardines, no había nada y los antejardines de las casas era la cosa mínima. Hoy en día se les está pidiendo a todos los constructores nuevos que están realizando actividades sobre la ciudad que hay que dejar unas buenas zonas verdes. Además de eso, se está tratando de que toda esta serie de condominios y todo tengan parques naturales dentro del mismo condominio que le permitan a la gente tener un contacto más directo con la naturaleza. Entonces, la licencia ambiental
toda obra de urbanística que se emprenda en la ciudad tiene que tener la licencia ambiental. También la licencia ambiental, ¿a quién se la están solicitando? A todas las empresas que de una u otra forma produzcan al final ese residuo, si se puede decir así, sólido de desecho, producto de ese proceso productivo. Entonces, también tienen que presentar un informe donde qué están haciendo con los desechos que la empresa produce finalmente cuando ya determina su producto final. Bueno, Francisco, muy bien. ¿Alguien del grupo le quiere hacer alguna pregunta a Francisco, algo en relación al trabajo? Bueno, recuerden que dentro de 8... Sí, Andrés, cuéntame, Andrés. Bueno, Bienvenido, como, Andrés, que ya habías llegado. qué pena, pues, Tranquilo. le hago, por ejemplo, 3 punticos ahí que me dejaron como muy sonando sobre el tema. Lo primero es, dentro de las alcaldías, se está trabajando en todo lo que es el proceso de reforestación. Eso viene de una ordenanza directamente desde presidencia, desde años anteriores, cuando había un buen ministro de Ambiente, que actualmente inclusive esa persona es el director de RCN Noticias. Lo otro es que dentro de las mismas alcaldías, dentro de las mismas, digámoslo, red de ordenanzas, ya sea alcaldía, gobernación, presidencia a nivel nacional, trabajando sobre las áreas protegidas, sobre el CIMAR, ¿sí? ¿Para qué? Para la conservación, ¿Qué se está notando? De que actualmente las personas que ven o que están en los sectores digamos, como mayor aumento de árboles, pues se vuelven áreas protegidas, se compran los predios, se garantizan esa conservación, ¿sí? Eso teniendo en cuenta, pues, que lo que se busca es mitigar un poquito lo que se está viendo en la actualidad con todo el calentamiento global y los cambios climáticos. Y lo otro que me dejó, por último, fue, sí es cierto que en estos momentos se está haciendo un uso indiscriminado de todo el proceso de la agricultura. Estamos sembrando sin pensar en todo el perjuicio que se está teniendo. Pero para eso hay que empezar a trabajar con una agricultura controlada. Eso quiere decir que, pues, que no tenga ni siquiera, que nos permita aumentar un poco de productividad o sacar unos buenos productos, pero sin afectar lo que tenga que ver con el medio ambiente. Muy bien, Andrés. Y Francisco nos había hablado de eso cuando él decía esa agricultura tiene que ser una agricultura controlada, porque si no, ¿cómo vamos a parar la deforestación? Lo decía Francisco ahora, cuando uno ve, aquí tú estás en Toro, Andrés, pero aquí en Pereira, por ejemplo, que tenemos un cerro madre, si se puede decir así, un cerro tutelar, como es el Cerro del Nudo, uno sí está viendo con preocupación cómo están deforestando, pero de una manera loca, sencillamente para darle paso a un cultivo nuevo. Y entonces nos estamos viendo perjudicados porque están cortando árboles de años que producen realmente mucho oxígeno para la ciudad. Y entonces, como dice Francisco, ¿dónde están esos entes de control? ¿Dónde están esas instituciones que velan para que esos árboles no sean controlados, no sean cortados? Por ejemplo, en este momento los parques nacionales están siendo muy controlados, muy vigilados. Tanto el Parque de los Nevados, aquí tengo la Reserva Forestal del Barba Bremen, donde nace el río Barbas y el río La Vieja, departamento del Quindío y el departamento del Risaralda, y a toda hora ve uno los guardabosques y guardaparques, los que vienen a hacer control sobre todo esto. La Carver está... Yo les decía que hace poco vinieron a visitarnos para controlar los que se roban el bejuco, o se lo roban, o ellos dicen que son campesinos y que el bejuco está de manera natural, pero no se puede dejar cortar porque sobre los bejucos es que se mueven todos los monos aulladores en esta zona, y si les cortan el bejuco, pues imagínense cómo quedan estos animales. Entonces, sí se está viendo de pronto que el SINA, a través del SINA, que es el sistema
Nacional del Medio Ambiente se está controlando, se está vigilando. Aunque a veces las corporaciones autónomas regionales no funcionan pues de la manera como nosotros querríamos que funcionaran, pero entonces hay que tratar de estar muy atentos a todos esos cambios y a todas esas cosas que hacen las corporaciones. Y como decía uno de ustedes, tratar de informar para que cuando ocurran este tipo de debacles, donde la gente esté haciendo controles y todo eso, avisarle a las autoridades, tanto municipales como de origen nacional, para que no se nos afecte ese entorno ambiental tan hermoso que tenemos en esta región. Bueno, Francisco, muy bien. Por aquí me queda un trabajo que quiero compartir. Este es de Jenny Lorena Vargas. Jenny, manejo de residuos sólidos, ¿cómo de una vez se lo coloco? Jenny. Yo por el WhatsApp también le mandé el mío, profe. Ah, bueno, entonces voy a irme. Jenny, ¿está Jenny o no? Ah, sí, Jenny está. Profe, yo también le mandé el mío, está en el correo. Ah, bueno, voy a mirarlo a ver porque no lo había visto. Jenny, entonces se lo voy a compartir para que usted comience a exponerlo. Manejo de residuos sólidos, listo. ¿No se está viendo o qué? Como que no. Vamos a ver aquí. A ver, dejar de presentar. Espera un momentico, yo vuelvo otra vez y lo subo. Algo aquí. Jenny, ¿listo? Sí, señor. Bueno, entonces bien pueda. Es todo suyo para que le cuente a sus compañeros lo del manejo de residuos sólidos. Listo, profe, pase. Puede comenzar. Ahí está, ya lo está viendo todo el grupo. Sí, bueno, lo podemos pasar para la otra. Listo. Bueno, para el manejo de los componentes de un sistema óptico de reciclaje son los puntos ecológicos de separación, la recolección y el transporte interno de almacenamiento y la disposición final, que sería como el relleno sanitario o si van a ser reutilizados. Ustedes sabían que en este caso de la disposición final en Pereira recogemos la basura de 38 municipios. ¿Sabían ustedes eso o no sabían? En La Angelita recogemos toda esa cantidad de basura. Sigue. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Bueno, los residuos reciclables son el papel, el cartón, el papel blanco, el periódico. Siempre que van a ser reciclables deben estar no arrugados, sino que en buen estado. Sí. Como son las botellas, los envases, las bolsas de empaque, las latas. Sigue. Luego siguen los no reciclables, que son como los residuos sanitarios, el calzado, los bolígrafos, los hisopos. Estos O sea, las irían con... curitas, los copitos, esos hisopos y curitas, el Sí, celofán, señor. sigue. No serían reciclables, sino que los llevan como al relleno. Después aparecen los residuos orgánicos, que como su nombre lo dice, son de residuos alimenticios, que se pueden convertirse como en abono, compostaje. Y la inorgánica sería como el plástico, el papel, el cartón, que se deposita en una fábrica recicladora. Perfecto. Allí ya aparece el manejo de los medicamentos vencidos. Mucha gente lo que hace con estos medicamentos es tirarlos por el baño, pues por la taza, o lo echan a la A la basura basura. común, sí. Pero eso no se debe de hacer. Lo que se debe hacer es reunir los medicamentos vencidos, los empaques, las cajas, los frascos y ampolletas en una bolsa resistente.
verificar que frascos y envases que contengan líquidos estén bien cerrados, destruir las etiquetas y las marcas, revisar si hay residuos mezclados o no. Y ya después estas se llevan a un punto de donde los recogen. Por ejemplo, acá en Pereira sería en el SENA. Ese es un punto donde van a como a recoger esos medicamentos que ya son tratados. Hace poco, en un encuentro que hubo de droguerías acá en Pereira, se hablaba de la cantidad, miren, la cantidad, hay un contrabando, un negocio ilícito en relación a los medicamentos vencidos. La gente, como no tiene cultura del manejo de esos medicamentos vacíos, muchas veces tiraba las cajas totalmente llenas de producto a la basura y los recicladores lo recogían y finalmente eso iba a dar a la zona de la Novena, donde allí manos inescrupulosas volvían y en los barrios más que todo pobres, donde no hay control de nada, iban y ofrecían estos productos como si fueran productos normales, adulterando la fecha de vencimiento de los productos. Entonces, tuve la oportunidad donde le recomendaban a todo mundo en relación a que cuando uno tiene ese tipo de elementos, para uno desechar, y más lo que es esto tan delicado como son los medicamentos, uno debe romper, lo primero, la caja. Ahí nos muestra cómo se debe hacer. Por ejemplo, dicen que con un marcador tachar toda la información que trae el producto. Pero, por ejemplo, uno sí puede dañar la etiqueta, porque la etiqueta normalmente es una etiqueta que viene en un papel, que cuando uno la moja, esa etiqueta trata de destruirse y tratar de arrancarla y destruir el papel. El frasquito sí no sería bueno destruirlo porque igual ese frasquito luego ya los que reciclan basuras lo recogen y a ellos les compran eso para como plástico. Pero finalmente lo que sí se debe hacer es tratar de destruir el producto. ¿Para qué? Para evitar que caiga en manos inescrupulosas y le vayan a vender a una persona. Ha pasado que cuando la Secretaría de Salud hace a veces esos recorridos y esas incautaciones en muchas droguerías, más que todo en barrios de estrato 1 y 2, se han encontrado con la sorpresa. En Bogotá sí que ha pasado eso, donde a la gente le venden productos no adulterados, pero sí productos vencidos. Se dieron cuenta que hace poco también habían descubierto una red que traía productos vencidos desde Venezuela y los estuvieron ofreciendo en la costa. Pero todo eso fue detectado y todo eso fue por falta de nosotros hacer el control de esos medicamentos vencidos. Bueno, bien pueda, sigue. Bueno, El ya ojo de la los siguiente. residuos de riesgo biológico. Sí, esos son aquellos como las gasas, pañales, papel higiénico que llegan de los hospitales y cortopunzantes, pues son los elementos que se usaron en cirugías, agujas y todo lo que tiene como acero y de origen animal. Entonces, todo lo que recogemos de las veterinarias. Una vez los carros recolectores realizan los recorridos, el material llega a una planta de tratamiento donde se realiza un proceso de alta ingeniería. Se encargan de esterilizar los desechos, es decir, pasan de ser peligrosos a ordinarios, para luego llevarse al relleno sanitario. Y ustedes han visto que son unos carros muy diferentes a los carros de la basura, donde es más, es un carro que dice aquí llevamos residuos especiales, hospitalarios, no se recoge con el común de la basura de la ciudad. Bueno, residuos postconsumo, sigue. Listo, entonces estos residuos postconsumos son una estrategia creada por el Ministerio de Ambiente con el fin de Sí, garantizar que la gestión y el manejo de corrientes de residuos que se han sido establecidos como de interés prioritario se efectúen de una manera productiva y eficiente. Ahí es donde sí, recogen los envases de plaguicidas, las bombillas, electrodomésticos y todos para volver, digamos, a utilizar sus partes para construir nuevamente otros. sí, perfecto. Y ya sería como la reutilización de los materiales, como podemos ver en la siguiente diapositiva.
profe, en la otra. Listo, aquí está. Lorena, sí me Cayó, están, señor. cayó el satelital. Sigue pues, sigue contando. A ver, yo me vuelvo otra vez aquí a tus diapositivas. A ver, Yo yo ya, las vuelvo a compartir. Permíteme un momentico, aquí las vamos a volver a compartir. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, ahí vamos. entonces ya como último es como todo lo que se han ingeniado para reutilizar los Los materiales. materiales. Bueno. ¿Y qué tienes que contarnos en cuanto a la reutilización de materiales? Ahí vemos llantas donde hacen Como florer, mesitas como de noche, floreros. Sí, ¿qué sí, más? bolsos con las cositas de las latas, Sí, cuadernos, hay sí. cuadros, hay asientos que hacen con las mismas llantas. Bueno, muy bien. Me hubiera gustado mucho que me hubieras tocado. Había algo muy importante aquí que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos y es el manejo de las basuras, de las bolsas de basura. De pronto, si me hubieras dicho, te hubiera hablado un poquito de qué es eso de por qué utilizar la basura verde, la roja, la azul. Después entonces miraremos a ver si en el próximo encuentro tutorial, antes de dar el final, hablamos un poquito de esos residuos sólidos, cómo se deben depositar, cómo se debe separar, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos en la casa. No, por ahí vemos que hay personas que van a los supermercados, a los centros comerciales y entonces dicen, esta bolsa, aquí cartón y papel, en esta vidrio, y aquí botellas de plástico y la gente no entiende y eso echan y es una revoltura y todavía se ve en relación a eso de los manejos de residuos sólidos, mucha falta de cultura y es algo muy importante que tenemos que aprender a manejar. Bueno, Lore, muchas gracias. ¿Alguno le quiere hacer alguna pregunta a Lorena? Para yo seguir aquí entonces con mi amigo Andrés. Leison, ¿me está escuchando, Leison? Sí me están escuchando. Leison, ¿cuál era el Sí, trabajo señor, tuyo? ¿Cuál acá era el estoy. trabajo tuyo, Leison? Leison, ¿cuál es el trabajo tuyo? Animales en vía de extinción. Y tú tienes ahí las diapositivas para que nos las compartas. Animales en vía de Listo, y extinción. tienes ahí las diapositivas para que las comparta. Pues vamos a mirar a ver si soy Bueno, capaz de subirlas de siga acá. que yo aquí Este tengo problemas cacharrito con la conexión, complicadito. pero vuelve otra vez y se restablece. Tranquilo.